Gracias, Armando. Señores periodistas, gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Queríamos compartir con ustedes, en el marco de esta jornada informativa, los principales resultados de un trabajo de investigación arduo que ha venido desarrollando la Contraloría a través de la Comisión de Control que se encarga de ver el tema de Talara, ¿no? Como ustedes bien saben, el proyecto de la refinería de Talara es de lejos el principal proyecto en términos de monto que se viene ejecutando actualmente en nuestro país, ¿no? Entonces hemos preparado un conjunto de láminas para ilustrar cuáles han sido los principales resultados que se han obtenido luego de este trabajo. Trabajo, como les digo, ha durado como 6 meses y que es parte de una estrategia integral de control que hemos definido sobre Talara, ¿no? Que implica, de hecho, por ejemplo, en los últimos años, en los últimos 4 años, se han generado más de 16 informes de control concurrentes sobre Talara, porque es una inversión tan grande que requiere, a nuestro juicio, un acompañamiento, ¿no? Sin embargo, este es un proyecto, ¿no? Como ustedes pueden apreciar la siguiente, por favor. Es un proyecto que data desde muchos años atrás, ¿no? Y de hecho yo recuerdo que las primeras declaraciones públicas de las autoridades ahí durante el gobierno del presidente Humala, ¿no? Estábamos hablando de la necesidad de mejorar la refinería de Talara a un costo de más o menos 1.300 millones de dólares, ¿no? Que es harta plata, ¿no? Sin embargo, a la fecha, la refinería de Talara está costando más de 5.700 millones de dólares y todavía no acaba, ¿no? Todo parece indicar de que estaría puesta en operación el próximo año, en el mes de septiembre. Y eso es un dato interesante, porque entonces la Contraloría va a haber desarrollado control previo en muchas de las adendas que se han suscrito, un control concurrente y finalmente vamos a desarrollar un control posterior, una auditoría de cumplimiento para ver qué es lo que ha pasado finalmente con la ejecución contractual de estos 2 grandes contratos que se han generado para hacer realidad la refinería de Talara. Como ustedes pueden apreciar ahí, ha habido un incremento sustancial de los costos de la refinería, ¿no? Ahí evidentemente está también el impacto del COVID y está el impacto pues del financiamiento, ¿no? Calculamos que más o menos eso debe ser en total COVID y financiamientos como 1.000 millones de dólares, más o menos, ¿no? Pero lo que vamos a presentarles ahora es el análisis de una de las partes, porque el resto va a continuar. O sea, esto es como una estrategia de control en varias entregas, ¿no? Incluso he dispuesto de que se haga una auditoría de desempeño, porque este es un proyecto tan grande que creo que vale la pena que toda la sociedad sepa si realmente esto, a la luz de los resultados, fue una buena decisión. Estamos hablando de que el Estado está invirtiendo 5.700 millones de dólares de todos los peruanos. Y yo creo que vale la pena hacer un análisis ya del desempeño, ¿no? No solamente del cumplimiento, ¿no? Y de los perjuicios económicos que se pueden haber generado en el marco de la ejecución de este proyecto. Pero eso lo vamos a ver después. ¿Cuándo después? Seguramente en un par de años, cuando se lleve a cabo la auditoría de control posterior, porque ya la planta terminó y empieza a operar, ¿no? Pero concentrémonos en lo primero, ¿no? A ver, la siguiente. Esta auditoría, ¿no?, tiene como propósito analizar qué ha pasado con el proceso de contratación de las unidades auxiliares, ¿no?, y trabajos complementarios para la refinería, ¿no? Fíjense bien, cuando se firma el contrato, ¿no?, con el proveedor, con el contratista para hacer la refinería, se firma un contrato en el año 2014 por un valor de 2.730 millones de dólares. Pero algunos estudios establecían que además de esa unidad central de proceso, que es, digamos, la refinería misma, se necesitan una serie de unidades auxiliares, porque la refinería por sí sola no funciona. Necesita que hayan unidades auxiliares para que se encarguen, por ejemplo, de todo el sistema de enfriamiento, plantas de hidrógeno, procesos de desalinización del mar, pero también unidades que permitan generar calor con energía. Entonces, en la práctica, desde un principio sabíamos que
no solamente podemos tener la unidad central de procesos. Solo no funciona, con lo cual el objetivo fundamental del proyecto no se podría cumplir. Sin embargo, en el año 2014, ¿no? Petroperú toma la decisión de separar esos componentes, a pesar de que todos sabíamos de la integralidad del proyecto. Uno sin lo otro no funciona. Y decide hacer dos tipos de contrato. Decide firmar el contrato con el contratista por 2.730 millones y la estimación de los costos que implicaría como 814 millones. De ahí sale la cifra anterior que veíamos de 1.544 millones. Lo hace de manera terciarizada, bajo un mecanismo en el cual el propio sector privado, los propios operadores privados, harían las inversiones y le venderían los servicios a Petroperú, con lo cual Petroperú haría los contratos para poder comprarles toda la producción a esos proveedores, a esos contratistas, y de esa manera, en un ejercicio típico de financiamiento de proyectos, se podría lograr tener la disponibilidad apropiada de estas unidades auxiliares. Pero eso significa darse cuenta de que al momento de partir el proyecto, uno asume la responsabilidad y el riesgo de que todo calce bien. Este no es un proyecto sencillo, ¿no? Es un proyecto con mucha complejidad técnica y financiera. Y lo que ha venido sucediendo después, tal como lo vamos a ver, es una secuencia de decisiones, ¿no?, que han generado sobrecostos. Un sobrecosto de más de 1.100 millones de soles, que lo tenemos que pagar ahora todos los peruanos, ¿no? ¿Cómo ha sido este proceso? Vale la pena que lo entendamos bien. Es decir, se toma la decisión que por cierto la comisión ha evaluado, ¿no?, y que no ha encontrado la suficiente y debida motivación de por qué se tomaron esas decisiones. De hecho, se firma un acuerdo complementario, la siguiente por favor, se firma un acuerdo complementario, ¿no? Y le dicen al propio contratista, digámoslo así en términos coloquiales, oiga, ayúdeme pues a seleccionar quién se va a hacer cargo de las unidades auxiliares, sabiendo dos cosas. Número uno, la refinería no funciona sin las unidades auxiliares, y número dos, tenemos como 7 meses y medio para poder hacer la contratación y asegurar las unidades auxiliares. Porque ese descalce mayor a eso, un descalce mayor a eso, iba a generar costos. Estaba claro desde el principio. Y entonces firman este acuerdo complementario y le encargan al proveedor, al contratista, que haga un proceso de preselección de quiénes son las firmas privadas que se podrían hacer cargo de esto. Sin embargo, llega un momento, luego de casi 6 meses, ¿no?, en donde, a pesar de que ya se le ha pagado por el acuerdo complementario, o sea, hay que reconocerle el trabajo al contratista, Petroperú decide, no, ¿sabes qué? Vamos a ir por una contratación directa. Modifica su reglamento de contrataciones y va por una contratación directa. Evidentemente, el contratista hizo su parte, a pesar de que ya tenía de las 5 paquetes que tenían de unidades auxiliares que tenían que asegurarse, ya estaban asegurados 4. Sin embargo, se toma la decisión que, por cierto, no, tampoco hemos encontrado suficiente motivación. Están los informes legales. Siempre hay informes legales, pero aquí no solamente se trata de decidir en base a lo que dice el área de asesoría jurídica o los múltiples estudios jurídicos, ¿no?, que han sido contratados para generar esos informes. Aquí de lo que se trata es ver cuál es la mejor decisión técnica y financiera, no es solamente legal. Y por lo tanto, esas evidencias no han sido encontradas apropiadamente por la comisión. Y luego, entonces, se inicia este proceso de contratación directa, ¿no? Salen al mercado, se presentan casi las mismas empresas que estaban antes, pues. Y luego no se adjudica. ¿Y por qué no se adjudica? Luego de que presentan como 1.500 observaciones y consultas al proceso y se demoran el tiempo necesario para poderlas absolver, finalmente
declaran que no hay ninguna propuesta que satisface las necesidades de esa contratación y la declaran nula. Esencialmente, ¿por qué? Por varias razones, pero quizá una es muy importante, ¿no? Todas las ofertas estaban condicionadas a que Petroperú acepte ciertas condiciones, condiciones que en muchos casos en el mundo de la gestión de las finanzas parecían absolutamente razonables, ¿no? Porque en la práctica las unidades auxiliares no los va a construir el privado con su propio capital, se va a tener que endeudar, el otro tiene que asegurar el flujo de repago, ¿no? Porque ese flujo con el contrato va a sostener las garantías que va a tomar el privado cuando va a hacer las inversiones. Porque recuerden, en este esquema, como se partió el proyecto, ¿no? El privado hacía las unidades auxiliares y le vendía servicios, ¿no? Entonces, ya viéndolo bien, hay que tener en cuenta también otro dato importante, ¿no? Cuando se toma esa decisión en el 2014, la norma exigía que no se podía hacer ningún proyecto público si no tiene una tasa de retorno de por lo menos 9%. ¿Y saben cuánto tenía el esquema de Petroperú? 9.6. Eso quiere decir, matemáticamente, que si hubieran puesto las unidades auxiliares, esos costos de 800 millones dentro del proyecto, este proyecto no era rentable y por tanto no debió hacerse. Sin embargo, al terciarizar esto, generaron las condiciones para que efectivamente pase el umbral y se haga. Pero luego se hace la convocatoria y no funciona. Mientras tanto va pasando el tiempo. Luego se hace una segunda convocatoria, en donde ya no se presentan 1.500 consultas, sino 1.800. En gran medida, las mismas anteriores, más algunas más. Porque en la práctica, Petroperú, a nuestro juicio, no actúa diligentemente y hace prácticamente un segundo proceso sin haber resuelto los problemas esenciales del primer proceso. O sea, no se trata de pedirle al mercado más propuestas, sino de entender por qué no funciona un proceso y luego adoptar las medidas correctivas para poder asegurar que haya mercado para el siguiente proceso. Pero no funciona tampoco. Y ustedes se dan cuenta, es idas y vueltas. Y en otro momento, como no funciona, dicen, oye, ¿saben qué? Regresemos a la idea original. Digámosle al contratista que se encargue ya no de seleccionar, sino, oiga, usted mismo haga pues las unidades auxiliares. O sea, fíjense, el proyecto era uno solo. Se partió un montón de decisiones, de las cuales, a la luz de los resultados, han sido malas decisiones, pero que, sobre el caso, sobre lo que ha verificado la comisión, no hay todos los sustentos que uno esperaría. Sobre todo, informes legales, eso hay. Ese no es el punto. Este no es un proyecto donde la toma de decisiones es solo legal. Aquí hay consideraciones técnicas y financieras muy importantes. Y luego regresan, ¿no? Y así como le pagaron por este acuerdo complementario, ¿no? Creo como $2 millones, ahora le dicen, oiga, ¿sabe qué? Usted haga la propuesta, usted encárguese. Y entonces él hace la propuesta, hace los estudios, se demora, es como, digámoslo así, hace como el expediente técnico para poder hacer la obra las obras de las unidades auxiliares, ¿no? Y obviamente presenta por un monto, por trabajo por el cual le tienen que pagar otros millones de dólares más, y Petroperú dice, no, esto parece que está muy caro, ¿no? Y en ese momento decide, vamos a regresar a hacer ya una contratación directa, pero ya no va a ser terciarizado, lo va a pagar Petroperú. Y así surge en el año 2018 el contrato con otro contratista que se encargue de las unidades auxiliares. Entonces, la pregunta es, ¿quién paga todas estas decisiones, ¿no?, que se han tomado a lo largo de todos estos casi 3 años? Siendo conscientes además que han pasado varios gobiernos, con varios ministros, con varios directores, con varios cuerpos gerenciales, pero el Estado sigue siendo uno. Y la necesidad de llevar adelante este proyecto existía siempre. Quizá no
con esta envergadura, sino como era antes, al principio, una modernización, ¿no? Yo he tenido oportunidad de ir a Talara y me he quedado sorprendido de la enorme infraestructura que significa esta refinería, ¿no? Casi en términos de área, me decían, como 20 veces más grande que la refinería anterior. Antes la refinería lo que hacía era producía 62.000 barriles de petróleo diarios. Ahora va produciendo 25.000. Pero además, esa refinación no va a ser de la calidad como era antes, que no respetaba los estándares ambientales. Ahora sí, va a respetar estándares Euro 6, menos de 50 partículas por millón de azufre. Entonces, pero, ¿qué es lo que hemos obtenido con este proceso decisional complejo, ciertamente, a lo largo de varios actores, varios directorios, varios ministerios, varios gobiernos? Lo cierto es que, la siguiente, ¿no? Esto ha generado un sobrecosto de 1.100 millones de soles. Y por tanto, eso es interesante. Este número no es un número que inventó la Contraloría. Este es un número que está reconocido en las propias adendas. Este sobrecosto está reconocido en las propias adendas que Petroperú ha firmado. Porque claro, como se han hecho cargo del riesgo del descalce, y entonces lo que dice el contratista de la unidad central de proceso es decir, oye, ya está listo, aquí está, págame. Pero dice, pero no lo has probado. Ya, pues probémoslo. Pero no lo puede probar porque no están las unidades auxiliares. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Hay que gastar más plata en preservar esa obra, en darle mantenimiento, en seguir pagando los seguros. Hay que darse cuenta de que esta obra está al costo del mar. Entonces, si no la tratan, se va a deteriorar. Entonces, por esas razones se firman los convenios, en los cuales el propio Petroperú, como dice la adenda, por causas enteramente atribuibles a Petroperú, le reconoce a este contratista decenas de millones de soles mensuales de sobrecosto para que pueda seguir teniendo en óptimas condiciones la refinería. Y es por eso que se ha estimado más de 1.100 millones de soles. Pero ahí no acaba. Porque ¿cuándo va a acabar ese perjuicio? Ese perjuicio va a terminar de redondearse cuando la planta entre en operación. Y este estudio solamente cubre hasta diciembre del año pasado. O sea que el perjuicio va a ser todavía mayor, porque hay que correr todo este año y la mitad del próximo hasta que entre en operación. Y es por eso de que cuando sea, al haber evidencia ya legalmente establecida con la firma de los convenios de que hay un sobrecosto que el propio Petroperú reconoce, pues la auditoría lo que ha hecho es tratar de ver, bueno, ¿y qué ha pasado? ¿Quiénes son los responsables? Las decisiones que han tomado, cómo han sido motivadas. Y solamente dos puntos adicionales que creo que son muy importantes, ¿no? En todas las auditorías, la Contraloría reconoce, ¿no?, la discrecionalidad que puede tener el gestor al momento de tomar decisiones, porque el gestor tiene que tomar decisiones, pero tiene que ser responsable de los resultados y de las decisiones que toma. Sobre todo cuando hasta las sentencias del Tribunal Constitucional exigen plena motivación. O sea, ¿por qué ha tomado esa decisión? ¿Por qué no ha tomado otra? ¿Cuál es el análisis que sustenta esa decisión? O sea, el funcionario público, como maneja recurso público, no puede ser caprichoso, ¿no? No puede tomar una decisión porque a él le parece. Tiene que haber una motivación. Y por lo tanto, esas motivaciones, que en este caso deberían ser profundos análisis de costo-beneficio en las alternativas que se toman, sobre la base de calendarios y cronogramas de proyecto permanentemente actualizados, la comisión auditora no ha encontrado esa evidencia suficiente y apropiada, y es por eso que se ha imputado responsabilidad administrativa a 44 exfuncionarios en Petroperú. Funcionarios algunos y algunos exfuncionarios, ¿no? Y otra cosa muy importante, este es un ejemplo, ¿no?, de un proyecto con un gran interés político. Yo me acuerdo que hasta salió una ley, ¿no?, declarando de interés nacional el proyecto de la refinería de Talara, ¿no?, pero que muchas veces
ha sido manejado, ejecutado equivocadamente, ¿no? No podemos decir que aquí ha habido corrupción. No hemos investigado eso todavía. No sabemos si esto está sobrevalorado o no. No sabemos si realmente cómo funciona, si funciona o no todo lo que se ha adquirido. Porque para eso se requiere una auditoría de cumplimiento, pero ya no al proceso de selección, sino al proceso de ejecución contractual. Y ese proceso de ejecución contractual va a ser objeto de una auditoría de cumplimiento en este marco integral de control que se ha dispuesto sobre la refinería de Talara, al ser el proyecto más importante de ejecución actualmente, una vez que termine. Y eso será a mediados del año 2022, ¿no? Por lo tanto, estimamos que durante el año 2023 la Contraloría, ¿no?, va a desarrollar una auditoría de cumplimiento para ver estos temas. Y también estábamos pensando hacer una auditoría de desempeño para analizar el proceso decisional y ver si realmente fue una buena idea invertir tantísima plata en hacer una obra de esta naturaleza, ¿no? Respecto de tantos costos de oportunidad y tantas otras necesidades que tiene nuestro país y que en los cuales varios de estos recursos podrían haber sido usados de manera alternativa. Entonces, yo quiero, ya les van a alcanzar, digamos, una ayuda a memoria respecto a los detalles de este informe. Ya está publicado, ha sido debidamente notificado tanto a la Petroperú como también al ministro de Energía y Minas. Y entonces, eso era todo lo que queríamos comentarle. Quedamos a su entera disposición para si es que hay alguna pregunta sobre este u otros temas que ustedes consideren. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Contralor. Efectivamente, antes de darle la oportunidad a los colegas, efectivamente está ya publicado el informe. De acuerdo a la política de transparencia de la Contraloría, está en la página web de la Contraloría para la consulta de todos los ciudadanos. Tenemos una consulta ya.